En el video pasado hablábamos de la estructura clásica de los tres actos, en qué se diferenciaban y qué contenían cada uno, y lo vimos con ejemplos de Inception, There Will Be Blood y Knives Out. Hoy les quiero hablar de otra estructura que entra dentro de estos tres actos, pero es una cosa por sí misma. Hablo de El Camino del Héroe. Esta estructura, al igual que la anterior, tiene sus bases en la antigüedad, pero esta vez con la Odisea de Homero, y se popularizó en 1949 por un tal Joseph Campbell en su libro de El héroe de las mil caras. En este describe la narrativa como lo siguiente: el héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Entonces, dado que hablamos de héroes, me parece oportuno hablar de películas de superhéroes, comenzando con una que se estrenó a inicios del milenio y creo que todos conocemos. Estoy hablando de Spider-Man del 2002, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Pero antes de iniciar a descomponerla, tenemos que saber cuáles son las divisiones que se encuentran en esta odisea y qué significan. Para fines prácticos hablaré con la designación más actual sobre el tema. El mundo ordinario. En este se nos presenta la vida cotidiana del protagonista. Dónde vive, qué es lo que hace. En Spider-Man lo vemos con la primera escena, que es narrada por el mismo Peter, y nos explica su situación en la escuela. El segundo punto es la llamada a la aventura. Ocurre un cambio que hace que el mundo ordinario se convierta en un mundo especial. En este caso, es cuando Peter y sus compañeros visitan el museo y Peter es mordido por una araña. El punto número 3 es el rechazo de la llamada. En algunos casos esto puede darse literal o figurativamente, pero siempre el personaje ha de ignorar de alguna manera la misión que está por venir. Por ejemplo, con Peter, él no decide desde el inicio combatir a los villanos, sino que decide comprarle un auto a Mary Jane. El cuarto punto es el encuentro con el sabio. Aquí él o la protagonista conoce a su mentor, tendrán como una plática o un momento que hará que el protagonista se vaya por la misión que antes había rechazado. En este caso con Spider-Man es cuando el tío Ben está platicando con Peter dentro de su carro y se dicen las frases célebres de Remember, with great power comes great responsibility. El quinto punto es el cruce del umbral. Es un punto en el que ya no podemos regresar al mundo ordinario. Todo ha cambiado para siempre. Este punto se ve marcado por la muerte del tío Ben y la búsqueda de su asesino a manos de Peter. Desde el mundo ordinario hasta el cruce del umbral podemos entenderlo dentro de la estructura clásica de los tres actos como el primer acto, siendo el cruce del umbral el primer punto de quiebre. Y después seguimos con otros cuatro. El número 6 son las pruebas, aliados y enemigos. Aquí el héroe se ajusta a su nuevo mundo, conocerá a sus rivales, a sus amigos y pues se adaptará a su mundo especial. Y pasará pruebas que lo harán crecer dentro de la narrativa. Con Spider-Man, pues Peter se convierte en él, comienza a trabajar para el Daily Bugle y conoce al Duende Verde. El punto número 7 es el acercamiento a la cueva más interna. El personaje se acerca al centro de la historia y su mayor prueba se acerca. La tensión crece y las decisiones en este punto son las más importantes. Dentro de la película es cuando el Duende Verde secuestra a Spider-Man y el Duende Verde le ofrece un trato de ser su aliado, pero Spider-Man lo rechaza. You're an amazing creature, Spider-Man. You and I are not so different. El punto 8 es la prueba. El héroe aquí está entre la vida y la muerte, y esto de nuevo puede ser literal o puede ser figurativamente. Pero el héroe siempre va a cambiar su visión del mundo al atravesar este punto. Dentro de la estructura clásica de los tres actos, esto sería el gran giro, aquello que está a la mitad de la película. Esto sucede en Spider-Man cuando Norman descubre quién es su rival, es decir, el mejor amigo de su hijo, y hiere a la tía May y secuestra a Mary Jane. El punto número 9 es la recompensa. Dentro de esta, el héroe consigue lo que estaba buscando después de haber superado la prueba más difícil y haber enfrentado a la muerte. Hasta aquí hemos concluido el segundo acto y hemos pasado por el segundo punto de quiebre. Este es la muerte de Norman Osborn. Oh.
Ahora quedan 3 puntos que entrarían dentro de la resolución si habláramos de los 3 actos. El punto número 10 es el camino de vuelta. ¿El héroe regresa al mundo ordinario o sigue adelante hacia su destino? Una persecución por sus actos puede o no presentarse. En el caso de Spider-Man es cuando Harry le jura venganza a Spider-Man y pues esto inicia una serie de secuelas. El punto número 11 es la resurrección. El héroe emerge cambiado por sus experiencias. Por ejemplo, esto lo vemos cuando Mary Jane se le declara a Peter. Peter en el pasado hubiera aceptado, pero ahora decide no hacerlo porque sabe que es un peligro si sigue con su camino como héroe. Por último, y muy conectado a este punto, es el regreso con el elixir. En este caso, su conocimiento. Aquí Peter asume sus responsabilidades como Spider-Man y sigue en su misión como héroe. Hemos concluido el tercer acto. Who am I? I'm Spider-Man. Es importante destacar que esta estructura narrativa es circular. Esto quiere decir que el personaje puede pasar varias veces por el mismo umbral y por tanto pasar por varios procesos como el autor lo desee. Es por esto que es el habitual dentro de películas de superhéroes, porque normalmente se instalan trilogías y en cada una de esas películas se sigue esta narrativa. Al igual que la estructura de los 3 actos de la que hablábamos el video pasado, esta solo es una guía y podemos hacer de ella lo que nos plazca, pero es una muy buena base si no tenemos idea de cómo desarrollar a nuestro héroe. Otros ejemplos en los que se presenta esta estructura narrativa pero con algunos cambios lo pueden ser Logan de 2017 dirigida por James Mangold, en la que esta es la última travesía del héroe y en este caso no regresa con el elixir y no sobrevive a la muerte. Otro caso que es un poco más chusco lo puede ser Spider-Man Into the Spider-Verse de 2018, en el que el sabio muere, que en este caso sería Peter Parker, y es reemplazado por Peter B. Parker. Hey, my wife and I split up, but I handled it like a champion. Because you know what? No matter how many times I get hit, I always get back up. Pero bueno, quedan más estructuras por revisar y todas las que quedan las veremos un poco más breve en el siguiente video y último de estructuras narrativas. Yo soy Alan Camarena, les invito a que le den like, se suscriban, nos sigan en nuestras redes. También nos pueden seguir en Patreon, en donde subiremos contenido exclusivo, como lo es una transcripción de este video, del anterior y de los que están por venir. Y les invitamos a leer nuestras reseñas. Todas las películas que mencionamos tienen su lugar en Cinnamon para Promedios. Hasta el próximo video, bye.